Disonantes, podcast feminista. Bienvenidas todas las personas que nos escuchan, bienvenidas a Disonantes, un podcast feminista que surge en medio del aislamiento obligatorio, con la intención de hacer un poco de ruido feminista y libertario y de acompañarnos, siempre en disonancia con lo establecido, siempre gritando y haciéndonos escuchar. Nuestro formato será de programas cortos, aproximadamente media hora. Cada programa va a desarrollar un tema central relacionado con el feminismo y sus debates actuales. Además, analizaremos con perspectiva de género algunos hechos noticiosos de la semana. Y finalmente tendremos el recomendado de la semana para que conozcan a mujeres y disidentes que desde diferentes campos aportan a la construcción de una cultura feminista y liberadora. Asimismo, queremos comentarles que Disonantes es un proyecto dinamizado por Mujeres en Lucha, que es una organización feminista de tendencia libertaria de la ciudad de Bogotá, que pretende contribuir al fortalecimiento del movimiento feminista a partir del trabajo de base, la formación colectiva, la agitación, la propaganda y la construcción desde la autonomía y la praxis libertaria. Si desean acercarse a nuestra propuesta, pueden consultar nuestro blog en www.mujeresenluchaorganizacion.wordpress.com. Así pues, sin más preámbulos, iniciamos con nuestro programa de hoy, que está dedicado a la relación entre feminismo y educación popular. Doy paso a nuestras compañeras, Paola, quien nos hablará del hecho noticioso, Carolina y March, quienes tratarán el tema central del día de hoy, y finalmente Carolina, quien dará el recomendado de la semana. Quien les habla, Esteban. En la sección del hecho noticioso de la semana quisiéramos referirnos a la marcha trans que se realizó el pasado viernes 3 de julio en varias ciudades del país como Bogotá, Medellín, Tunja y Popayán. La marcha es una propuesta de movilización que tiene lugar cada año en varias ciudades del mundo y por lo general es convocada después de las marchas del orgullo. En Colombia, desde hace algunos años, las compañeras trans vienen convocando a esta movilización para visibilizar la violencia, la pobreza y la desigualdad que sufren día a día. En esta oportunidad, la marcha tenía como bandera la impunidad en el caso de Alejandra Monocuco, una trabajadora sexual trans del barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá, que el 29 de mayo murió después de que paramédicos se negaran a atenderla. Su caso evidenció la transfobia institucional y lo difícil que es para las trans acceder al sistema de salud. En Bogotá, la marcha salió desde el Parque Nacional a eso de las 6:15 de la tarde y tomó la carrera séptima hacia el Parque de los Hippies. El recorrido duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos y contó con la participación de unas 5.000 personas, siendo así la marcha más grande que se ha convocado desde que se decretó el aislamiento obligatorio el 24 de marzo. El bloque, que ocupaba alrededor de unas 4 cuadras, estaba encabezado por organizaciones como la Red Comunitaria Trans y también marcharon algunas organizaciones de izquierda y de disidencias sexuales y de género, como la colectiva libertaria Severas Flores. Las arengas se combinaban con la música electrónica que acompañaba a las marchantes en un ambiente muy festivo de memoria y de denuncia. Las compañeras trans nos recordaban con cada grito, con cada paso, que la población transgénero y transexual tiene que luchar día a día contra la pobreza estructural que las aqueja, que están condenadas a trabajos precarios, a una vida corta y hostil. Por tanto, pues no nos queda más que seguir luchando y exigiendo el derecho a la vida, a la educación, al trabajo y a la salud de las personas trans. Es imprescindible que el movimiento social y popular del país apoye y se solidarice con los procesos de resistencia, lucha y organización de las disidentes. En el programa de hoy hablaremos de la relación entre el feminismo y educación popular a partir del capítulo La educación como práctica de la libertad, que fue escrito por Claudia Corol para el libro Hacia una pedagogía feminista, géneros y educación popular. Este libro fue publicado en el año 2007 por el colectivo de educación popular
Pañuelos en Rebeldía y se encuentra en formato digital. A partir de nuestra lectura y discusión del capítulo, reconocimos algunas ideas fuerza que desarrolla Korol y que queremos compartir con ustedes. Lo primero tiene que ver con el análisis reflexivo que Korol hace sobre su experiencia militante desde una perspectiva feminista. La autora nos recuerda cómo en su juventud la construcción del hombre nuevo era la intención de todas las personas que estaban organizadas, y en ese sentido muchas mujeres militantes luchaban y dedicaban todos sus esfuerzos a la construcción de ese hombre nuevo del que hablaba Guevara. Al respecto, Korol plantea la primera reflexión, y es que la crítica al lenguaje sexista aún no se había desarrollado y tendrían que pasar algunos años para que la conversación sobre el lenguaje inclusivo se generalizara. Asimismo, la construcción del hombre nuevo no solo tenía un sesgo en el uso del lenguaje, sino que también venía de la mano con la construcción de estas militancias, donde el elemento masculino era lo central, y valores como la virilidad o la idea de luchar como hombre caracterizaban estos discursos y las prácticas militantes. Esta situación también repercutía en la división sexual de las tareas organizativas, donde las mujeres tenían a su cargo las labores de cuidado y tareas logísticas, y por el otro los hombres eran los referentes, los que hablaban en público, los que discutían teóricamente. Acá comparto una experiencia cuando militaba en una organización hace un par de años, y en esta organización atribuían esas tareas como de logística o del cuidado a nosotras las mujeres. En mi experiencia se basa en cuando creamos un curso de artes para las infancias, y en este caso las que asumían y desarrollaban esas clases o esos cursos éramos nosotras, las mujeres. Los hombres no se vinculaban porque asociaban la infancia con el cuidado de respectivamente de las mujeres. Otro elemento que nos parece clave e importante en el análisis propuesto por Korol es el de la escasa reflexión sobre la dimensión política de la vida cotidiana, y en este sentido el no tener presente la consigna de las feministas radicales de la década de los 60: lo personal es político. Esta situación hizo que, por ejemplo, no se entendiera la función que cumple el matrimonio para el desarrollo del sistema capitalista y por supuesto del patriarcado. También plantea Korol que no se cuestionaba la normatividad heterosexual, ni cómo el patriarcado disciplina los cuerpos, ni las personalidades y las relaciones. En ese sentido, la gran crítica que hace Korol a las militancias del siglo pasado tiene que ver con que la única contradicción sobre la que se reflexionaba y se actuaba era la de clase. Estas visiones economicistas y deterministas eran funcionales para la perpetuación del sistema patriarcal. Por tanto, el feminismo ha sido la voz disonante de esta concepción y ha permitido develar otras opresiones y otras luchas que se presentan en la compleja trama social. Finalmente, y a partir de estas reflexiones, Korol nos plantea la importancia de avanzar en la construcción de una pedagogía popular y feminista, una que devele las lógicas de dominación capitalista y patriarcal, cuestione la cultura androcéntrica, supere la visión binaria y dual del mundo y construya a partir del diálogo la horizontalidad y la autonomía. Ahora vamos a hablar de la pedagogía popular y feminista, y lo va a hacer nuestra compañera March. A partir de los elementos que hemos venido mencionando a través de la lectura y postura de Claudia Korol, empezamos un camino de reflexión en torno a cómo la pedagogía feminista junto con la educación popular caminan de la mano en nuestras acciones diarias. Empezamos por entender ese concepto macro de la educación, en donde se plantea un tipo de educación tradicional, educación bancaria como lo planteaba Freire, una educación hegemónica, y como lo plantea Claudia, una educación con una concepción iluminista, refiriéndose al hecho en el cual una persona es la que conoce y transmite los conocimientos a otras de manera vertical, pretendiendo que hay personas que se encuentran en la oscuridad de la ignorancia, citando a Korol, personas sin conocimientos previos, quienes son iluminadas con saberes únicos y verídicos, desconociendo sus experiencias, sus vivencias y saberes populares que en sí son los que construyen realidades y buscan la transformación de estas. Desde ese punto de vista generamos una postura crítica frente a cómo la educación se ha encargado de reproducir a través de los años una postura androcéntrica en la transmisión de saberes. A lo largo de la historia, muchas mujeres han generado valiosos aportes investigativos a diversas áreas del conocimiento, los cuales, debido a las mismas dinámicas patriarcales y misóginas, se han invisibilizado y han quedado relegados a hombres, muchas veces en las parejas sentimentales o compañeros de trabajo. Y es que es precisamente desde allí que comienza una batalla para lograr visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la historia. Es un primer reto, como educadoras que somos algunas de las que participamos de este colectivo, transformar nuestras prácticas y
y dar luces de manera colectiva con nuestras educandas de los aportes que han venido haciendo las mujeres y de cómo esto nos va a permitir construir nuevos conocimientos en la búsqueda de la autocrítica como elemento fundamental en la práctica educativa. Es decir, miramos la revolución de las ideas como materializadas en estos actos políticos y en las luchas organizadas. Es por esto que le apostamos y estamos en una constante búsqueda, y cito a Korol, de una pedagogía que nos permita volvernos sujetos de nuestra propia marcha, de su rumbo, de la renovación de sus metas y de las formas y ritmos que elegimos para caminar. La pedagogía popular feminista ha tomado de la educación popular conceptos tan elementales como el diálogo de saberes, como se planteaba anteriormente, entendiendo que son estos la base de la construcción colectiva. También vemos la importancia de reconocer a la otra como conocedora y como sujeto que a través de sus experiencias entiende la praxis como eje central de la formación para la transformación. Por otro lado, desde el feminismo, como lo plantea Korol, tomamos elementos fundamentales que son la base para entender las opresiones a las que las mujeres día a día estamos expuestas. Ahorita pues leeré textualmente 6 elementos que toma la autora del feminismo para abordar la importancia de la pedagogía popular feminista. El primero de estos es la crítica a la dominación capitalista y patriarcal. El segundo, el sistemático cuestionamiento a la cultura androcéntrica. En este anteriormente había hecho referencia como una de las problemáticas hoy en día que se visibilizan desde la educación patriarcal que aún tenemos en la práctica. Como tercer elemento está la reflexión que apunta a la deconstrucción de las categorías duales binarias. En este pues es un tema que merece profundizarse a partir de próximas reflexiones que esperamos generar dentro del colectivo. El cuarto elemento es la búsqueda de la horizontalidad y de la autonomía. El quinto, la valoración del diálogo en la práctica política. Y el sexto, la radicalidad en la denuncia de los ordenamientos que pretenden disciplinar el campo de quienes resisten la dominación. A partir entonces de esto, nuestra reflexión propone un elemento muy importante para entender los aportes del feminismo en relación a la educación popular. Ese elemento que proponemos para el diálogo y para la reflexión es el cuerpo. Entendemos que somos en conjunto cuerpo y mente y que estamos en constante relación con otras, con otros y otras, que estos vínculos se dan en su gran mayoría desde espacios físicos, desde luchas, momentos y afinidades con otras personas que se dan desde el cuerpo y la mente. Es en este punto en el que entendemos la importancia y trascendencia que tiene el cuerpo como espacio de lucha, de transformaciones, de autocuidados y cuidados colectivos, elementos que han sido expuestos desde el feminismo y que hoy por hoy cobran gran importancia en el ámbito educativo y en general en el diario vivir de las personas, especialmente para las que nos consideramos mujeres. La educación popular y el feminismo retoman elementos de lucha, de crítica a la realidad, de la búsqueda de la transformación social como formas de resistir a las políticas capitalistas, neoliberales y patriarcales del sistema imperante. Y es a través de reconocer el cuerpo como primer territorio de lucha que esto cobra sentido. La organización Mujeres en Lucha realiza su recomendado desde Isabel Ramírez Ocampo, colombiana, y María del Carmen Varela, española. Músicas ejemplares que realizan la canción No me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. En la cual se puede evidenciar a manera de protesta el acoso que sufre a diario las mujeres en diferentes espacios, el callejero, el transporte público e incluso en el hogar. También en el tema se expresa y se deja claro que las mujeres somos amigas del placer y siempre y cuando sea con su consentimiento. Queriéndome comer. Entre su sonido acústico y un toque reggaetonero, nos convocan al apoyo de la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. Escuchemos un poco más de esta magia musical. No me toques más. No me toques, no me toques más. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no me... Bueno, espero les guste, escúchenla, se la recomiendo. No me toques mal. Disonantes.
podcast feminista.